No sé si ustedes se han cruzado con videos así de unas imágenes de dinosaurio con un sonido de este es el verdadero ruido que hacían los T-Rex. Lo cierto es que no tiene ninguna base científica. La verdad es que los paleontólogos no tenemos idea cómo se escuchaba el T-Rex. Y en sí, una de las incógnitas científicas que capaz jamás tenga respuesta es realmente saber cómo sonaba un dinosaurio o qué sonidos podían hacer. Porque justamente todas las estructuras que producen sonido dentro de los reptiles, las aves o los mamíferos, son todas estructuras conformadas dentro de la garganta que son tejido blando y el tejido blando no se preserva en el registro fósil. Podés tener algo similar pero no vas a tener preservada la estructura, capaz puedes tener una impresión, pero no la estructura en sí. Y sin embargo, a veces ocurren casos excepcionales de algunos fósiles que nos tiran una pistita, una punta. Y es que hace poco se descubrió a este excepcional espécimen fósil de un dinosaurio ornitisquio que se lo conoce como Ulausaurus kinglong, que es del Jurásico de China y tiene aproximadamente 173 millones de años. Como pueden ver, es extremadamente completo y está tan completo que este animal tiene la laringe preservada, que es esto que está acá abajo de la boca. Esa estructura que ven ahí es parte de la laringe, que es una estructura muy delicada y también están los huesos que tienen que ver con sostener la mandíbula y toda la parte superior de lo que es el tracto respiratorio. Esos huesos y esas estructuras son muy difíciles que se preserven en el registro fósil porque son muy delicadas. Sin embargo, ese no fue el primer descubrimiento de una caja laringea, sino más bien fue el año pasado en el desierto de Gobi, en un dinosaurio también que se conoce mucho, un pequeño anquilosauro que se llama Pinacosaurus. Este ejemplar, que pertenece a el sedimentos del Cretácico, también tenía la laringe, como pueden ver ahí, esa estructura que está por debajo de la boca, totalmente bien conservada. En ambos casos lo que sucede es que, más allá de que la laringe son estructuras cartilaginosas, estas estructuras en estos especímenes se encontraban osificadas. Quiere decir que es muy probable que muchos dinosaurios tuvieran estas estructuras reforzadas de laringes osificadas y bueno, por eso las tenemos preservadas en estos fósiles excepcionales. ¿Y entonces qué nos dicen estos fósiles? Bueno, primero hay que entender cómo producen los reptiles actuales y las aves el sonido. En el caso de las tortugas y los cocodrilos, ellos utilizan justamente la laringe como fuente sonora, es decir, el aire al ser forzado por la glotis, los ligamentos y las cuerdas vocales que se encuentran en esa zona, producen el sonido. Ahora, las aves tienen otra forma de producir sonido, que es a través de una estructura que se encuentra en la parte inferior de la tráquea, que se denomina siringe, que también es una estructura más compleja que tiene que ver con cartílagos, anillos de cartílagos engrosados y membranas que se encuentran allí, y el aire al pasar por ahí es el que produce el sonido. Y la laringe actúa como resonador vocal, es decir, lo utilizan para perfeccionar ese sonido o modificar el sonido que produce esa siringe. Y la complejidad de la siringe hace que, por ejemplo, las aves cantoras tengan sonidos más ricos en sus cantos, por ejemplo, más diversos. Entonces, en estos dinosaurios, ¿qué pasa? Entonces, cuando lo comparamos en el árbol evolutivo, teniendo en cuenta que los cocodrilos son las formas basales más primitivas de arcosaurio en comparación a dinosaurios y aves, vieron que estas estructuras son más similares a las de las aves. ¿Qué nos está implicando esto? Que la fuente de sonido de la voz era no laringea, es decir, parecida a la de las aves. No producían la voz o el sonido con la laringe, sino que la laringe era el resonador y probablemente tenían una estructura similar a la de las aves con la siringe en la tráquea. Probablemente no era tan compleja como la de las aves, puesto que la caja sonora tampoco lo es, o sea, es un poco menos compleja que lo que se ve en aves, pero quiere decir que utilizaban la laringe también para modular y manejar el sonido que producía probablemente otra estructura que se encontraba en la tráquea, es decir, los dinosaurios producían sonidos más similares a los de las aves que capaz a los de un reptil como un cocodrilo, o una forma más reptil, si quieren.
Y esto no queda ahí, porque lo particular de estos dos dinosaurios, que es Spinocosaurus y Pullausaurus, es que justamente son ornitisquios. Si no saben lo que es un ornitisquio, es básicamente otro tipo de dinosaurio distinto al del que evolucionan las aves, que son terópodos o saurisquios, la otra rama evolutiva de gran grupo de dinosaurios. Si quieren que se lo explique, díganme. No sé de clasificación de dinosaurios, se lo explico, pero básicamente son dinosaurios no avianos muy distintos a los dinosaurios que dieron origen a las aves. O sea, dentro de los terópodos, los saurisquios, están el T-Rex, el Velociraptor, todos esos animales. Dentro de los ornitisquia están los anquilosaurios, Triceratops, estos pequeños ornitópodos, otro tipo de dinosaurio. Entonces lo que quiere decir es que esta estructura sonora, es decir, la fuente sonora que probablemente venía de la tráquea con un resonador en la laringe, proviene y evoluciona mucho antes en la rama de los dinosaurios y está bastante difundida. Y de hecho Pullausaurus es del Jurásico Medio, líneas del Jurásico Medio, que es 163 millones de años, es decir, ese tipo de estructuras es mucho más antiguo que de lo que se creía y no es algo súper particular de las aves. Digamos que en las aves se perfeccionaron otro tipo de sonidos y de fuentes sonoras, pero no es algo particular de ellas, sino algo que evolucionó mucho antes y también era muy diverso. Y yo sé que estamos acostumbrados a escuchar a los dinosaurios con rugidos y sonidos que en realidad son modificaciones de muchos sonidos que se escuchan en mamíferos, es decir, sobre todo en las películas, que se utilizaron muchos sonidos de mamíferos, pero la mayoría de los mamíferos, los rugidos y demás, se producen con las cuerdas vocales. Los mamíferos no tenemos esa doble estructura como tienen las aves, sino que utilizamos las cuerdas vocales, así que son muy distintos. También entiendo que uno cuando dice aves piensa inmediatamente en sonidos parecidos a esto, a los cantos. Pero tienen que pensar que hay aves que hacen sonidos como estos. Como pueden ver, es muy distinto. Y eso tiene que ver con que justamente las aves cantoras, que son los pájaros, los han especializado sus estructuras, su siringe, para producir esos sonidos y esos cantos. Pero imagínense más los dinosaurios, más similar a los sonidos que producen formas como los casuarios o los kiwis, que son muy distintos. Así que ahora ya saben, las aves tienen mucho más de dinosaurio de lo que nosotros pensamos.